Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este webinar sobre gestión sanitaria con y para los pacientes. Como presidenta de la plataforma Organizaciones de Pacientes, pues contenta de estar esta tarde con vosotros. Sedisa es un compañero fundamental de la POP y lo ha sido desde sus inicios. Yo desde hace, creo, 8 años que soy presidenta de la POP, de la mano de Pepe Soto. Hemos estado en todo tipo de jornadas, hemos conocido lo que es el mundo de la gestión y la importancia de la profesionalización de los gestores y su papel fundamental en nuestro sistema sanitario. Creo que el mismo título dice un poco hacia dónde vamos, ¿no? Y la importancia de la gestión cuando pasamos de decir el paciente en el centro, que eso se nos llena la boca, ¿no? Y al final no logramos ver a esa paciente en el centro, sino una atención centrada en las personas, con los pacientes y para los pacientes. Creo que esto es fundamental, ser un agente más del sistema sanitario, ser un agente más, los profesionales sanitarios por un lado, los gestores, los pacientes y todos nosotros juntos trabajando para mejorar los resultados en salud. Creo que estamos viendo en estos últimos años un cambio importante de los sistemas sanitarios, también nuevas necesidades que hay que cubrir y tenemos grandes expectativas, ¿no? Está en la salud digital, tenemos datos, tenemos otras formas de hacer medicina, pero necesitamos todavía profundizar en gestión del cambio y sobre todo relacionado con la participación de los pacientes y creo que esto es un foro fundamental en el que podemos compartir, en que nosotros desde la POP, como sabéis, representamos a la cronicidad en España. Somos 47 entidades que representamos a todas las confederaciones y federaciones más grandes que hay en España de cronicidad, desde enfermedades raras, oncológicas, trasplantados, bueno, no se me ocurre ahora todas las que tenemos, la diabetes, las neurológicas, o sea, podría ser una lista enorme de entidades. Cada una trabaja en su patología y nosotros lo que hacemos es una agenda común que hemos decidido entre todos, que es la cronicidad y la participación. Con lo cual, nosotros lo que somos al final estamos al servicio de nuestras entidades y que tenemos esa capilaridad, ¿no? Que no solo estamos a nivel nacional, sino que ellas a su vez tienen entidades por todo el territorio, que seguro que conocéis muchos de vosotros. Somos 2.000 entidades de pacientes con diferentes patologías por todo el territorio, con lo cual facilita la participación de los pacientes y la manera que podemos trabajar juntos, la gestión de los pacientes, para conseguir que nuestros hospitales, la atención primaria, la continuidad asistencial, realmente sea una realidad y que realmente ofrezcamos respuesta sobre todo a la cronicidad compleja, que creo que es el gran caballo de batalla que tenemos en nuestro sistema sanitario. Con lo cual, esperando oír a los ponentes y muchísimas gracias. Muchas gracias, Karina. Me toca a mí ahora. Estamos contentos de poder dar la bienvenida a Karina, a Pedro y también a Blanca y Carmen, obviamente, de la parte de Sedisa, y a todos los que habéis decidido encender vuestras pantallas y hoy seguirnos en un debate importante que nosotros lo hemos buscado permanentemente y hemos intentado enfocarlo permanentemente y, y la pop también. Y nos hemos encontrado, como dice Karina, pues nos hemos encontrado frecuentemente, a menudo, porque hemos entendido, seguimos entendiendo que nuestro trabajo consiste en ser profesionales de la gestión y nos tenemos que preparar para ejercer nuestras labores y para asumir nuestras tareas de gestión con profesionalidad. Y eso no se puede ni siquiera plantear sin los pacientes a nuestro lado, no en el centro de nuestro sistema, como decía Karina, que eso queda muy, como muy sonora esa frase, pero significa, a menudo significa poco. Lo que significa es que los pacientes se nos incorporen a los equipos directivos, vengan con nosotros a debatir y a decidir el futuro de nuestros centros sanitarios, hospitales, atención primaria, cualesquiera que sean, y nosotros buscar conjuntamente, cómo mejoramos el estado de salud de esos pacientes que nos vienen. Y que, hombre, que no sentamos a todos los pacientes que nos vienen en nuestra mesa de gestores, no, pero sentamos a representantes de los pacientes que se han formado como profesionales de esa representación, lo mismo que nosotros como gestores de los recursos se han formado en eso también, por tanto, estamos entre profesionales. Y entre profesionales seguro que salen soluciones alternativas de más valor, es decir, de mejorar los estados de nuestros pacientes que nos vienen a nuestros centros
a costes razonables. Tampoco digo a costes mínimos que vayan bajando cada año, tal. Hombre, si hubiera una posibilidad de hacer que los costes fuesen bajando cada año sin dañar el plan estratégico y sin necesidad de reorientar nuestro trabajo hacia esquemas de menos gastos, pues a lo mejor confundimos los gastos con los costes y a lo mejor lo que tenemos que hacer es eh, l- eficienciar, perdonad la palabra, o sea, hacer más eficientes nuestras tareas en términos de costes. Nosotros decimos ese lema que nos hemos impuesto en SEDISA desde hace años, que la buena gestión también salva vidas. No nos creamos que nosotros solo estamos para rellenar papeles, definir nuestro plan estratégico y escribirlo, colgarlo en una web o etcétera, sino convencernos de que nosotros si hacemos las cosas bien, si hacemos las cosas bien, insisto, 2 veces, entonces estaremos en condiciones de decir que también nosotros salvamos vidas, también nosotros mejoramos la salud de nuestros pacientes. Eh, Muy importante la cronicidad, que lo ha comentado Karina. Muy importante la cronicidad, porque es uno de nuestros retos básicos. Y otro de nuestros retos básicos es la humanización. Tenemos que pensar que nosotros podemos ser los pacientes. Y a nosotros cómo nos gustaría que nos trataran. Y nosotros cómo recibimos a los pacientes. Cómo les orientamos, cómo les informamos, cómo les formamos, cómo les acompañamos, cómo con un espíritu de hacer las cosas pensando en hacerlas bien de cara a los pacientes. Y luego vendrán nuestras autoridades y también pensaremos en hacer las cosas bien de cara a las autoridades como gestores que somos, pero no haremos las cosas bien de cara a las autoridades si no las hacemos de cara a los pacientes. Insisto, muchas gracias por haber querido compartir con nosotros esta tarde a todos los que nos estéis siguiendo y que esta tarde que compartimos sea fructífera y sea provechosa. Adelante con el primer debate. Buenas tardes. Hoy en el segundo día de la gestión sanitaria, en la que vamos a estar con expertos tanto en gestión como en el trato con los pacientes. Vamos a intentar profundizar sobre todo en el futuro de nuestros sistemas con la inclusión de nuestros pacientes a nuestros sistemas sanitarios, algo fundamental e importante, como ya ha dicho José Soto en la presentación. Voy a presentar a los ponentes con los que vamos a contar en este panel de mesa de expertos. En primer lugar, presento a Pedro Carrascal, que él nos va a hablar de la visión de las asociaciones, qué importancia tienen las asociaciones en nuestro entorno, en la gestión sanitaria, qué importancia tiene el que contemos con ellas para las decisiones que se toman en la gestión sanitaria, en esas líneas de acción, en esas líneas estratégicas con las que trabajamos en el día a día. Luego contaremos con la participación de doña Carmen Vicente Gaspar, también compañera de SEDISA, directora de atención primaria del área de clientes del Servicio Aragonés de Salud, quien nos va a hablar de la participación de pacientes y gestión sanitaria. Aparte, yo luego os hablaré de experiencias, retos, enseñanzas y aportación de valor. Yo soy Blanca Sánchez, soy responsable de atención primaria en cuidados y continuidad asistencial del área de salud de Tudela. Y no sé si, Pedro, cuando te he presentado, he dicho que eras el presidente de la organización de pacientes, eh, pero bueno, le voy a pasar la palabra a Pedro para que él nos cuente esa visión que tienen las asociaciones y algo tan importante y relevante que es hoy en día y esa transformación que necesitamos, esa inclusión de estos pacientes y las asociaciones en nuestro sistema sanitario. No Bueno, sé. Blanca, muchas gracias por la introducción. Realmente soy el director, no el presidente. Karina, que ha hecho la introducción, es la presidenta de la plataforma de organizaciones de pacientes.
y encantado de compartir pues, bueno, nuestra visión, ¿no? sobre la colaboración entre gestores y asociaciones. Antes de hablaros de la iniciativa Participación, que yo creo que escenifica perfectamente esta relación que tenemos, ¿no? Y esta forma de entender la participación, que es verdad que decías, Pepe, que esto del paciente en el centro pues es un dicho que a veces genera quizás cierta confusión por estar un poco idealizado. Hemos querido concretarlo, ¿no? y crear un modelo de excelencia. Os decía que antes de empezar a compartir esta visión, quería hacer una breve situación de estado del arte, de en qué momento están las asociaciones de pacientes, y la verdad es que estamos viviendo un momento muy interesante en todo lo que tiene que ver con la legitimidad de nuestra participación dentro del sistema sanitario. Llevamos ya muchos años, que más o menos las organizaciones de pacientes surgen en los años 80 en España y hemos visto cómo se han ido organizando, creciendo, generando plataformas. La plataforma de pacientes, que es como una segunda capa de esas organizaciones nacionales de patología de las que hablaba Karina, que representamos a su mayoría. La plataforma, insisto, surge hace 11 años, pero estamos en un momento en el que el sistema sanitario ha pasado de ver al paciente simplemente como un receptor a pensar que quizás es un aliado y que tiene que ser tenido en cuenta. Y estamos viendo diferentes formas de entender esta participación en diferentes lenguajes. Estamos hablando de valor, de medicina basada en el valor, estamos hablando del paciente en la investigación o de la importancia de los datos, y también estamos hablando de este papel de lo que es la participación de las propias organizaciones de pacientes. Cada uno ha surgido y ha venido desde un camino diferente, pero ahora estamos en un momento en el que confluyen todos estos elementos y vemos cómo el sistema sanitario, en lugar de ver al paciente como algo incómodo, como algo que genera a veces distorsión y que a ver qué le contamos y cómo lo integramos y qué cosas nos va a decir o si se va a quejar, vemos que es una oportunidad para añadir más valor, para ser más eficientes, para mejorar los procesos. Quizás la dificultad es cómo integrarlo, y aquí es donde las organizaciones de pacientes y la plataforma en concreto juega un papel importante a la hora de organizarlo y articularlo. Os decía que más allá de que esto sea un discurso, un concepto vago, hemos querido que la participación esté estructurada y bien descrita, y por eso hace ya unos años generamos este modelo de excelencia que se llama Participación, que lo encontraréis tenemos una página web dentro de plataforma de organizaciones de pacientes, o si buscáis Participación en Google, en Internet, llegaréis a nuestra página web, y es un proyecto que surge con varios objetivos. Por un lado, explicar cuál es nuestro modelo de participación de asociaciones de pacientes, facilitar que esto ocurra, ¿no? Un modelo que fomente la participación, identificar buenas prácticas que nos sirva para identificarlas y compartirlas, y sobre todo que sea también un elemento de mejora continua y que permita generar conocimiento y poder medir. Algo tan abstracto como puede ser la participación o situar el paciente en el centro, lo hemos convertido en un modelo que obtiene puntuaciones, que nos permite establecer unos objetivos, que nos permite medirnos contra una organización similar, que nos permite compararnos en el tiempo y que nos permite avanzar. Creo que esto es una de las cosas importantes de este modelo, y aquí es donde la plataforma aporta un valor importante. Definimos con un comité de expertos, primero, un modelo de participación en el ámbito macro de diseño de políticas sanitarias allá por el año 22. Elaboramos la herramienta de autoevaluación online con todo el sistema de la página web en el que te puedes registrar y puedes obtener una puntuación, cargar buenas prácticas, generar un informe personalizado y seguir aprendiendo. Y vimos que esto era un camino que tenía que seguir avanzando. Y a partir de eso generamos otro modelo basado un poco en los mismos principios, pero para el ámbito meso de hospitales, donde SEDIS ha jugado un papel fundamental en la definición, en un documento incluso previo en el que también abordamos esto. SEDISA en paralelo ha estado avanzando en este mismo concepto, acompañando a algunos de los hospitales, y nos ha ayudado a la difusión, y conjuntamente creo que podemos compartir el éxito de que
hemos llegado ya a una validación de alrededor de 60 hospitales, con más de 100 hospitales registrados en la plataforma y participando, y en conjunto podríamos, luego os compartiré un mapa, pero podemos ver cómo en el modelo macro unas 11 comunidades autónomas ya se han validado en el diseño de políticas sanitarias, y estos 100 hospitales generando la comunidad de participación están participando en ello. Os decía que primero lo que hicimos es generar un modelo, ¿no?, más teórico. Constituimos un comité asesor, un grupo motor, después definimos los modelos de excelencia. Aquí el pilotaje entre algunos hospitales, también SEDISA nos ayudó en el modelo MESO, en aterrizarlo en algunos hospitales y evaluar si esto funcionaba, que nos permitió después definir la herramienta. Hasta ahora os hablaba de una forma así muy general, pero por concretar exactamente cuáles son las dimensiones y los estándares que tenemos, son 4 dimensiones principales, que sería la articulación, que es la regulación, los planes estratégicos, las leyes, los modelos, ¿no?, más legales, por así decirlo, los recursos materiales y humanos dedicados a la participación, el hecho de que existan objetivos para la participación y los mecanismos, que suelen ser los comités de participación, los foros y los grupos de trabajo que existen. Vemos que se ha avanzado mucho, que hay muchísimo avanzado en todo esto, pero que quizás hay algunas organizaciones sanitarias más desarrolladas en articulación, o más desarrolladas en recursos, o más desarrolladas en mecanismos de participación, pero nos parece importante marcar ese camino, de decir, bueno, es importante para que exista una participación real y que pueda avanzar, que tengamos todo esto compensado y equilibrado. Y para ello establecíamos unas puntuaciones con el comité asesor del modelo, y como veis, por ejemplo, estamos en el estándar primero, y en el que hablábamos, por ejemplo, para que veáis cómo funciona el tema de las puntuaciones. Uno de los estándares dentro de la dimensión de articulación puede ser: la organización sanitaria dispone de una normativa publicada que articula la participación de los pacientes. Bueno, este sería el estándar. Se genera un mecanismo de verificación, que es que se disponga de la normativa y que sea pública. Para esto, para nosotros también es importante, y en este caso damos un valor 5 que se va sumando al resto de valores del resto. Por lo tanto, a la hora de hablar de participación nos resulta muy sencillo ir trasladando de una forma muy concreta cómo pensamos que se tiene que hacer ese camino. No quiere decir que la participación se tiene que hacer solo de esta forma, pero estos estándares y estas dimensiones pensamos que es un camino muy interesante para que las organizaciones puedan bueno, tener una guía y, sobre todo, poder ir trabajando. En este caso, yo creo que el anterior estaba... me estoy yendo para atrás, era el modelo macro. En este caso, el modelo meso. Veis que antes hablábamos de 26 estándares en el macro, ahora hablamos de 30 estándares, pero las dimensiones son las mismas, las 4: articulación, recursos, objetivos, y la adaptación a la práctica pues suelen ser muy parecidas, ¿no? Antes hablábamos de organizaciones sanitarias y ahora hablamos el hospital incorpora, por ejemplo, en el primero, el hospital incorpora la línea de la participación de los pacientes en su plan estratégico. Bueno, pues por hablar en un lenguaje que se comprenda de forma pues más clara en lo que son las políticas, a las acciones de los hospitales. ¿Qué ocurre al cumplimentar este modelo de excelencia? Pues que nos da una puntuación en cada una de las dimensiones, nos genera un semáforo de colores y nos permite pues avanzar y mejorar en los diferentes estándares, y a través de un informe personalizado y conocer buenas prácticas. Como veis, se genera el informe, se trabaja una hoja de ruta, se realizan recomendaciones personalizadas, análisis comparativo de la evolución y un diagnóstico del cumplimiento de elementos mínimos comunes. A nosotros nos permite ver una situación pues general, ¿no?, de lo que está ocurriendo, de cuáles son las puntuaciones, de cómo evolucionan las puntuaciones iniciales de las finales y cuáles son las medias, lo cual es una herramienta muy interesante como observatorio, que en principio es anónimo y nosotros ni publicamos, y solo es para gestionar, ¿no?, la referencia media de la puntuación. Y lo mismo ocurre con el ámbito meso, en el que vemos cómo van siendo las medias de las puntuaciones sobre los diferentes estándares.
vamos mapeando las personas que se inscriben, hemos generado también una comunidad, existe un newsletter. Es una de las cosas que nos parece muy interesante a la hora de bajar a las comunidades autónomas y a los hospitales el intercambio de información. Muchas veces, y aquí también conocéis los premios POP que hacemos premiando iniciativas de participación de pacientes de hospitales y organizaciones sanitarias. Cuando vamos a hablar con comunidades autónomas, muchas veces falta información de qué se está haciendo al respecto en otros, y en este sentido, y de la mano también de SEDISA, nos permite generar una comunidad de compartir y de aprendizaje y de premiar y de valorar las cosas que se están haciendo, que insisto que aunque el modelo siempre te da cosas a mejorar, también vemos que se están haciendo un montón de iniciativas que merece la pena ser compartidas. Por lo tanto, gracias a estos dos modelos, tanto macro como meso, ahora estamos trabajando en el aterrizaje al micro, estamos pudiendo generar una comunidad en la que compartir buenas prácticas en participación, hablar un mismo lenguaje y ver cómo los estándares y las dimensiones de la participación, bueno, pues son uniformes y las comprendemos todos de una forma similar. Aquí veis que tenemos el mapa en el que vamos apuntando los hospitales y las consejerías que se van validando y que van participando. Y por último, dejaros el QR para que podáis acceder a la página web con la herramienta y con toda la metodología. Me podría extender mucho más, pero yo creo que si os parece podemos dejar un espacio después también para preguntas o para el debate. He querido centrar este momento en el que nos encontramos a las organizaciones de pacientes como agente del sistema de la mano del trabajo que creo que está haciendo la POP para facilitar y estructurar la participación, que me parece que describe de una forma muy concreta y sencilla el valor que puede añadir una organización paraguas como es la plataforma por encima de las organizaciones que se dedican a trabajar en patología y a defender los intereses de los pacientes en cada una de las diferentes áreas de sus competencias. Así que, por mi parte, esto sería todo. Gracias. Muchas gracias, Pedro, con todo lo que nos has comentado aquí. Se me ha quedado además en la cabeza, ¿no?, apuntado, pues que ahora mismo el paciente pasa de ser receptor a ser un aliado del sistema sanitario, que el sistema sanitario comienza a ver, por lo tanto, al paciente desde otra perspectiva, ¿no? Y bueno, y me parece que lo que nos has comentado del modelo de excelencia que fomenta la participación y la mejora continua y el poder medir, que es algo tan importante, ¿no? El poder medir, que son los mayores problemas con los que nos encontramos en el día a día en la gestión sanitaria. Por lo tanto, bueno, luego podríamos decir muchas cosas más, pero vamos a dejar paso, como bien has dicho, a que terminemos todos y que puedan hacerte alguna pregunta. Muchas gracias, Pedro. Vamos a pasar ahora a presentar, como ya habíamos presentado antes, a Carmen Vicente Gaspar, quien nos va a hablar de lo que es la gestión sanitaria basada en valor. La gestión, un punto que me parece a mí relevante para poder llevar a cabo todas estas líneas, como ya he comentado antes, a cabo. Me parece que lo que es la gestión o la gobernanza o los gestores tienen que ser el paraguas, ¿no?, de todas esas líneas de acción con las que tenemos que trabajar y que tenemos que impulsar y llevar a cabo. Entonces, paso la palabra a nuestra Carmen Vicente Gaspar. Carmen. Sí. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación, tanto a SEDISA, y felicitar a Pedro y a Karina y darles las gracias por estar aquí en esta webinar tan interesante. Bueno, pues a mí me toca hablar de la parte de la gestión, pero por supuesto vinculada a la participación de los pacientes. Y claro, si hacemos esta mezcla tan interesante de la participación de los pacientes y de la gestión basada en valor, pues seguro que todas nuestras organizaciones van a mejorar muchísimo. Es una alianza para orientar la salud hacia lo que realmente importa al paciente. Porque la participación de los pacientes y la gestión basada en valor están estrechamente relacionadas. Ambas buscan, pues, las decisiones clínicas, organizativas, estratégicas y que se centren en los resultados que realmente importan a las personas, a los pacientes. No solo, como durante muchísimos años, pues hemos tenido esa visión, directivos, gestores, profesionales
de los centros sanitarios de esos indicadores de volumen de actividad, como número de intervenciones, cuántos ingresos, esas memorias que hacíamos eh, siempre con el año anterior, donde lo que se refleja sobre todo es volumen, pero esas intervenciones, esas consultas, esas cientos y miles de pruebas diagnósticas realmente han aportado valor al paciente, ha mejorado su salud, tenemos una población pues mucho más sana, entonces eso es lo que tenemos que reflexionar, sobre todo los gestores, y ir muy de la mano pues de las asociaciones de pacientes. Entonces, ¿qué es la gestión basada en valor? Pues es una frase que es súper potente: maximizar los resultados de salud por cada euro invertido. Y aquí también hablamos de dinero. Eso es importante también porque maximizar los resultados no se trata de hacer muchas pruebas de diagnóstico por imagen o muchas analíticas, sino que se hagan las precisas, las necesarias, pero de esta manera el euro que se gasta cada consejería de sanidad o de salud está bien invertido. Entonces, tenemos que pasar los gestores, los directivos, de preguntarnos cuántos procedimientos hacemos, a preguntar qué resultados y qué experiencias obtiene el paciente. Yo, como veis, estoy hablando desde el punto de vista de la gestión. Entonces, hay una serie de métricas que comentaba Blanca que se pueden medir. Pues resultados clínicos ajustados a riesgo. No es lo mismo con la misma patología, por ejemplo, el ictus, que de pacientes que están con una situación de salud muy deteriorada, depende de la gravedad con la que te ingresan, porque puedes tener un mayor número que otro hospital, pero sin embargo están haciendo peor las cosas. Entonces tenemos que ajustar los resultados clínicos ajustados al riesgo, en los que se tenga en cuenta la gravedad y la complejidad de los casos clínicos. Resultados reportados por los pacientes, que habéis oído todos hablar de los famosos PROMs, que son las medidas de resultado comunicadas por el paciente sin interpretación del profesional. Esto es medible, se mide la experiencia del paciente, por ejemplo, el dolor, la funcionalidad, la calidad de vida, todo esto se puede medir. Experiencia reportada por pacientes, en este caso hablaríamos de los PRENS, y aquí, que es esta parte en la que, como como comentaban desde la parte de POP, estamos evolucionando. Los pacientes tienen muchísimo que decir a través de las asociaciones, cómo mejoramos el sistema sanitario, cómo el paciente valora otras cosas que ya no es su propia patología, sino que es el trato, la comunicación, la organización, las demoras, la atención recibida, y esa es la experiencia paciente, serían los PRENS. Y luego, pues es importante también para el uso adecuado de los recursos y de los costes del proceso asistencial. Otro tema que también se habla mucho son las rutas integradas. Siempre se habla del paciente fragmentado, que por un lado pues, se atiende en atención primaria, luego pasa a atención especializada, otras veces entrará en el sistema por urgencias, pero realmente somos la misma persona, quizás incluso la misma patología. Tiene que haber rutas integradas, no podemos estar fraccionados. Tiene que haber una prevención, tiene que haber ese tratamiento en urgencias cuando es un proceso agudo, tiene que esa atención de primaria con el médico de familia y con la enfermería que te está haciendo el seguimiento y los cuidados, pero no de forma fraccionada. Esto va a ser muy importante para esos resultados en salud. Y luego, ¿cómo participan los pacientes? Bueno, pues los pacientes tenemos modelos de todo tipo en muchos centros. Es verdad que ha evolucionado mucho, afortunadamente, aún nos queda mucho por hacer, pero que los pacientes participen no es solo informar, hoy estamos haciendo esto, vamos a hacer este nuevo centro, voy a reunir a las asociaciones. No, significa involucrar activamente al paciente y a sus familias en decisiones individuales y colectivas. A nivel individual, pues los pacientes participan en decidir opciones terapéuticas según sus valores y preferencias. Esto se sabe que va a mejorar la adherencia al tratamiento, la satisfacción, va a reducir intervenciones y reingresos. Evaluación por resultados, pues los pacientes reportan calidad de vida, funcionalidad, dolor, lo que decíamos que eran los PROMs, y es fundamental para medir el valor real de la atención. También en diseño y mejora de servicios. Esto ya tenemos, ahora os pasaré a contar para hacerlo un poco más ameno, hospitales punteros que a nivel de España y también internacional están haciendo cosas importantes, ¿no? De participación de pacientes y de asociaciones. Pues en la mejora de los servicios están los comités de calidad asistencial, diseño de procesos y también de espacios.
Muchas veces ahora en los hospitales, cuando se va a diseñar una nueva área, una reforma de una parte del hospital, se cuenta con las asociaciones, se cuenta con los pacientes para que ellos puedan aportar también cómo debería ser, porque ya no solo es la visión, siempre hemos trabajado desde la visión de los profesionales, siempre. Entonces, es muy importante que los pacientes también nos digan desde su perspectiva, cómo tiene que ser ese nuevo servicio, ¿no? Evaluación de información para pacientes, los consejos de salud que se hacen en muchos centros de primaria y también el programa de paciente experto, que a mí me parece muy interesante, que esto se ha puesto en marcha en muchos hospitales. Yo también lo llegué a poner en el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza. El paciente experto, que seguramente todos lo conocéis, es ese paciente que recibe una formación, que ha padecido una patología fundamentalmente crónica, por ejemplo, pues insuficiencia cardíaca, puedes también un hemodiálisis. La primera vez que un paciente va a diálisis, pues es tremendo, le cambia totalmente la vida. Que un paciente experto te acompañe, te guíe, te cuente su experiencia y sepa comunicarlo, eso, vamos, es que tiene un valor incalculable. Y luego la gobernanza, pues los representantes de asociaciones, que ya sería el top, tienen que participar en los órganos consultivos y también en los estratégicos. ¿Y esto qué beneficia en la gestión basada en valor? Pues nos alineamos en la práctica clínica con las expectativas que tienen los pacientes. Muchas veces esas expectativas se rompen y es cuando se genera frustración, porque muchas veces se critica cómo funciona el sistema sanitario público o cómo simplemente te han atendido en una consulta, pues quizás no se han satisfecho las expectativas que tenía ese paciente. También hay que hacer menos pruebas y menos procedimientos, como decíamos, que no aporten valor, que no tengan beneficio, mejorar los resultados clínicos y de calidad de vida, el refuerzo de la seguridad del paciente, mayor confianza y reputación institucional y recoger información directa, que es muy valiosa, nos va a permitir después hacer acciones concretas en ese diseño de servicio, en un proceso, en favorecer la continuidad asistencial. ¿Y qué pasos tendríamos que hacer? Pues bueno, si gestionamos un centro sanitario, identificar qué procesos son prioritarios, pues cáncer de mama, insuficiencia cardíaca, neurorehabilitación, ictus, por ejemplo, diálisis, definir indicadores de valor que incluyan los PRONS y los PRENS, formar a los profesionales en esto, hay que formarlos, crear grupos de pacientes colaboradores, integrar los datos en historia clínica y cuadro de mando y ajustar incentivos y financiación hacia los resultados. Bien, ahora que os he dicho mucha teoría, sí que os quería poner pues, ejemplos de hospitales que a lo mejor a las personas, a los profesionales que nos están escuchando o ya desde la POP también, invitar a que, bueno, pues tenemos ejemplos que de verdad que que es importante seguir. Por ejemplo, ya que yo estoy en Aragón, os voy a hablar del Hospital Miguel Servet, también os comentaré del Hospital Clínico Lozano Blesa, que también tiene un proyecto muy similar y muy interesante, que ya desde el Miguel Servet, desde hace bastantes años, ya desde hace unos años, estuvo haciendo el proyecto 12 meses, 12 causas. En estos momentos tiene el paciente protagonista, que seguramente conoceréis. Son mesas de diálogo con asociaciones, profesionales sanitarios, gestores, trabajadoras sociales, investigadores. En este mes de noviembre han realizado una nueva mesa de diálogo del paciente protagonista con el objetivo de revisar todos los logros que habían ido consiguiendo y establecer nuevos retos. Pongo un ejemplo, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, pues va a reunir a jefes de servicio de cardiología o a cardiólogos, enfermeras de esa unidad, trabajadoras sociales, atención al usuario, quizá puede venir también parte de la gestión y al final de ese acuerdo, por supuesto, están las asociaciones, se llega a un compromiso de acciones que hay que hacer para mejorar. A mí esto me parece fantástico para ponerlo en marcha en otros hospitales. Que, como os comentaba, el Hospital Clínico Lozano Blesa, también de Zaragoza, tiene uno muy similar que se llama La Voz del Usuario. Y es muy similar, se establecen estas mesas con una prioridad y lo más importante, un compromiso por parte de la dirección. Porque, bueno, tú te puedes reunir, decir que, mira, me gustaría que esto fuera de otra manera, pero no, hay que sacar de ahí conclusiones y un compromiso de la gerencia del hospital de ponerlas en marcha. Entonces, estos son acciones muy innovadoras porque en este caso los pacientes no solo son informados, no se han reunido solo los profesionales para decir vamos a mejorar el servicio de cardiología, sino que participan y entonces están co-creando, están haciendo, aportando a través de los PRENS.
Otro hospital que es puntero a nivel nacional e internacional, que todos habréis oído, es el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Es muy potente en España a nivel internacional en el área de experiencia paciente y en la cual, como decíamos, ha dado un paso más porque el paciente es un actor activo de transformación, apuesta por un cambio de cultura y no solo acciones puntuales. Desde hace bastantes años tiene una dirección de calidad y experiencia paciente que partió primero del área de calidad para mejorar los procesos, pero después han ido trabajando con dos metodologías que son muy innovadoras, que es Design Thinking, el viaje del paciente, lo que decíamos, desde el paciente que entra en contacto con el hospital, ¿cómo es ese viaje? ¿Cómo le va atendiendo todos los servicios por los que pasa? Y se co-crea con pacientes y con familia. Entonces revisan los procesos con estas metodologías que es Design Thinking y metodología Lean, que como sabéis el Lean es quitarse todo aquello que sobra y quedarse con lo realmente necesario. Y han hecho pues experiencias muy punteras en la unidad pediátrica de dolor activo, tiene programas de inclusión educativa, apoyo en duelo perinatal. Sabéis que es muy famosa porque tienen también, es monográfico infantil y se está especializando en enfermedades raras. Pues tiene una UCI neonatal donde los padres pueden estar todo el tiempo con el niño. Por hablar también de Madrid, pues tenemos el Hospital 12 de Octubre, que fue premiado por gestión basada en valor y programas de participación con paciente experto, como decíamos antes, en cardiología, oncología, en enfermedad inflamatoria intestinal y en diabetes. Tiene comisiones activas de pacientes y humanización. Estas comisiones están muy bien, pero hay que mantenerlas vivas y, claro, supone un esfuerzo y muchas veces, pues detrás de una persona, sea enfermería que veo a Blanca, que suelen ser siempre muy trabajadoras y tiran mucho del carro, otras veces pues direcciones de calidad o personas de calidad, pero mantenerlas vivas es importante y desde luego lo que decimos, sacar conclusiones y ponerlas en marcha. Bueno, pues el 12 de octubre también se ha certificado en AENOR con la Fundación Humans también y tiene iniciativas vigentes a día de hoy como es el acompañamiento, la accesibilidad, el confort, comunicación clínica, codiseño de materiales. Todas estas experiencias que decimos, vale, sí, están participando más los pacientes, pero se sabe, porque ya se ha demostrado, que hay una mayor adherencia, reducción de reingresos y, por supuesto, pues autonomía del paciente. Como os decía, el clínico Lozano Blesa tiene la voz del usuario, muy similar a la que comentábamos en el Hospital Miguel Servet y coordinado también con el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Estos se reúnen trimestralmente y como van eligiendo también patología, pues se van reuniendo con esas asociaciones vinculadas. También me había notado todo lo que estáis haciendo en la POZ y por lo tanto felicitaros por el modelo de participación, porque seguro que hacéis que los hospitales todos se piquen un poquito y digan, pues yo también quiero salir en el mapa. Y eso está muy bien porque es una forma, primero medirte, porque si dices, me voy a adherir, luego tengo que medir, como se ha hecho, por ejemplo, también con estos proyectos por el clima, ¿no? De sanidad por el clima en la parte de sostenibilidad, que se iban adheriendo muchos hospitales y te tenías que medir la huella de carbono y luego tener un compromiso. Pues esto es lo mismo, hay que medirse, ver dónde estás y, bueno, pues mirar a los de arriba, estos punteros que están haciendo estas cosas tan maravillosas e intentar que tu hospital pues también brille un poquito, ¿no? Y dar paso a las asociaciones de pacientes. Y luego, por cerrar, ya no me extiendo más, quería decir, ¿y cómo está España comparada con el entorno europeo o con hospitales? ¿Qué se está haciendo más allá de nuestras fronteras? Bueno, pues siempre que nos suele salir un hospital, que es el sueco, el de Karolinska, que es un hospital público que, bueno, yo creo que ha sido visitado por directivos, gestores, porque siempre ha estado muy centrado en proyectos innovadores y ha trabajado mucho en la reorganización por flujos de atención centrados en condiciones clínicas para mejorar la experiencia y los resultados del paciente. Involucra a los pacientes en definir qué resultados son importantes mediante los PRONs y los PRENs. Y lo que es importante es un modelo público que integra la participación y mide el valor en todo el hospital. Este es digno también de, bueno, pues de conocerlo, visitar un poco todo lo que están haciendo. Y ya en Estados Unidos también destaca el Cleveland Clinic, que también porque hace investigación en gestión basada en valor para mejorar la calidad y la eficiencia.
Tiene un modelo en atención primaria para pacientes mayores con múltiples enfermedades, para el que establecen prioridades y guían las decisiones clínicas. Y bueno, pues deberíamos aprender qué lecciones podemos aprender de lo que se está haciendo en España y cómo está España. Pues lo que he podido ver que se está haciendo más allá de nuestras fronteras es que sí que está cambiando, como nos decía Pedro, parece que ya vamos abriéndonos a que las asociaciones y que los pacientes participen más en la estrategia. Pero es verdad que está muy disperso, está muy bien esa herramienta de medir porque tenemos hospitales que han avanzado mucho, pero hay una desigualdad territorial y de centros, ¿no? Quizá depende un poco pues, o de las consejerías, de las políticas sanitarias, de que el equipo directivo esté convencido de involucrar a los pacientes en la estrategia, pero que tenemos una gran oportunidad, así que felicitar de nuevo a POD por esa iniciativa y esa plataforma que seguro va a hacer que se extienda estos modelos. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Como siempre, nos has explicado todo de maravilla. Nos has dejado unos puntos claves que me parece que son importantísimos, que remarquemos, ¿no? El decir que la gestión basada en el valor está unida a la participación de los pacientes me parece algo primordial, que tenemos que ir de la mano de las asociaciones de los pacientes. Nos has hablado también de los PRONs y de los PRENs, de los PRONs como el reporte del propio paciente, algo importante para esos resultados, de los PRENs, ya que nos tratan las experiencias de los propios pacientes. Pasamos de solamente preocuparnos en cómo nos han cuidado o cómo nos han tratado la enfermedad, ¿no? Valoramos otra serie más de experiencias. Algo muy importante que has dicho, que el paciente ya, como también había comentado Pedro, empieza a ser protagonista, ¿no? En las organizaciones. Nos has hablado del paciente protagonista, del paciente experto, algo muy interesante. Yo me he quedado con lo del paciente protagonista como una réplica, ¿no? Para empezar a copiar un poco esto que nos has contado. El tema de la gobernanza, ¿no? De la participación de las asociaciones de los pacientes, de las comisiones y, bueno, y la mayor adherencia, algo importantísimo para el tema que estamos tratando hoy en día. Bueno, los ejemplos que nos has puesto del Hospital Sueco también me ha parecido algo muy interesante. También están trabajando con los PRENS y los PRONs. Ahora oímos últimamente casi siempre hablar ya de PRENS y PRONs. Están como ya puestos de moda, ¿no? Los PRENS y los PRONs. Y bueno, y la última palabra que has dicho, que tenemos una gran oportunidad y que tenemos que aprovechar lo que nos ha presentado de la excelencia Pedro, que me parece que nos puede ayudar a todas las organizaciones. Y bueno, igual incluso yo hasta me estoy pensando que posiblemente nos pongamos en contacto, Pedro, desde el área de salud de Tudela. Bueno, y entonces ahora me toca a mí contar un poquito en esta mesa la parte que me tocaba a mí en cuanto a participación, retos, enseñanzas y aportación de valor, que en esta mesa entre todos prácticamente ya casi hemos dicho lo que yo casi traía preparado, pero como yo venía también a hablar un poco de mi área de salud de Tudela, que me parece que para ser un área de 100.000 habitantes, que tenemos un hospital comarcal que no llega a 150 camas, que es un hospital pequeñito, pero es verdad que somos un área muy integrada, trabajamos muchísimo el tema de la participación de los pacientes, de la colaboración con las asociaciones, y entonces yo sí que he traído alguna reseña, algunos ejemplos de todo lo que estamos haciendo en nuestra área de salud. Bueno, voy a intentar compartir, que eso para mí ya sabéis que me cuesta un poco esto de los medios tecnológicos. A ver, a ver. Igual me tienes que ayudar otra vez, Pedro. A ver si se ve. No sé, ¿se ve? No, aún no. No se ve, ¿ves? Antes ya he dicho que no sé ni cómo lo he hecho. Ahora se ha quedado aquí esto cerrado. Blanca, dale a compartir a la carpeta y te salen las pantallas que puedes compartir. Sí, pero eso es lo que yo hacía antes.
pero no me dejaba hacerlo y no sé por qué. Le doy a compartir pantalla. ¿Os acordáis que antes lo he intentado también, eh? Pestaña Microsoft, ventanas, ahora. Ahora sí. Ya lo siento. Ya estamos. Ya está. Ya estamos. Bueno, yo había traído simplemente una pequeña introducción, quería hacer una pequeña introducción a hablar de lo que era la salud, de cómo ha experimentado una gran transformación la salud, ¿no? La historia de la salud nos enseña que avanzamos cuando incorporamos nuevas miradas y pocas miradas son tan transformadoras como las que viven la atención sanitaria en primera persona, ¿no? Antes lo estábamos... Blanca, perdona, ponlo en formato presentación y lo vemos mejor. Sí, lo tengo en formato presentación, ¿eh? ¿No lo veis? Lo tengo en formato presentación. No, ¿No lo... sale normal. Ah, sí, pues yo lo veo en presentación. Anda. ¿Y eso por qué? A ver, finalizo la presentación. Formato presentación. Mira, presentación. ¿No se ve? Bueno, lo vemos, déjalo así si no. Lo dejo así. Total, no hay nada que no podáis leer, ¿eh? Veréis que veréis que las diapositivas tienen bastante contenido. No es para contar todo el contenido que tienen, pero sí que he querido ponerlas completas por si alguien o las quiere o quiere hacer una fotografía de alguna de las diapositivas, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, sí que quería decir que cuando hablamos de salud solemos pensar en cuidados, tratamientos, recursos, pero la Organización Mundial de la Salud nos recuerda que la salud es mucho más, es un estado completo de bienestar físico, emocional y social. Y una palabra que me encanta y que por eso la he reflejado aquí, que ese bienestar no se construye en soledad, se construye en relación con los profesionales que escuchan, con gestores que planifican pensando en las personas y sobre todo con pacientes y asociaciones que aportan experiencia, mirada y realidad. Por eso hoy en este encuentro sobre gestión sanitaria con y para los pacientes no puedo dejar de nombrar la palabra humanizar, ya que para mí es un objetivo, no es un objetivo añadido, es la esencia misma de cuidar. Y para poder cuidar, una de las herramientas principales es la participación. Y no podía dejar de hablar de la estrategia de humanización del Sistema Sanitario Público de Navarra, ya que en esta estrategia de humanización, ya creada desde el 2017, nos ha permitido definir un marco de trabajo en el conjunto del sistema orientado a los pacientes, la ciudadanía y los profesionales, siendo este el eje vertebrador. He querido poner una fotografía de una de las páginas de la estrategia de humanización. Recientemente se ha retomado esta estrategia. En el 2022 se analizaron todo lo que se había trabajado y además a raíz de la pandemia se necesitaba intervenir en ella. Y ya en esa reorganización y en ese análisis que se hizo de la estrategia, como podéis ver en una flecha que coloco roja, ya se empezó a integrar en esa valoración tanto a la ciudadanía como a profesionales sanitarios para que dieran su visión y hicieran una serie de aportaciones concretas. Estos son unos objetivos y aquí sí que quiero sobre todo hacer hincapié en el que tras una serie de valoraciones de este grupo de personas sí que hicieron énfasis en la necesidad de formación, en las necesidades de cuidados al final de la vida, en el tema de accesibilidad tanto a las organizaciones, a los centros y sobre todo quería hacer hincapié en la importancia que tiene las directrices, es decir, en integrar los estamentos directivos en torno a ejes y acciones de la estrategia de humanización y, por lo tanto, para poder trabajar en esta participación con asociaciones, con profesionales, ya que si no se reduce esto al mero hecho del voluntariado, ¿no? Del voluntarismo. Principios rectores de esta estrategia que me parecen que son fundamentales, el acceso universal. Aquí sí que quiero recalcar que cuando hablamos de garantizar la equidad, me gustaría reflejar que hablar de equidad no quiere decir que a todos nos den lo mismo,
quiere decir que a cada persona le demos lo que realmente necesita esa persona. Entonces sí que podemos hablar de una equidad, de la atención integral centrada en las personas, participación, corresponsabilidad y cultura de humanización. Después de este análisis es cuando, como resultado de esta primera evaluación en el 2022 y en base a todo lo que ya esta estrategia tenía, se ve que se necesita del desarrollo de una gobernanza, como os he comentado antes, como el paraguas, ¿no?, de esas líneas de acción que vamos a llevar a cabo y que vamos a trabajar en cuanto a accesibilidad, a calidez en el trato y autonomía del paciente, al cuidado y bienestar profesional y a la participación. Este sería el esquema de la nueva estrategia de humanización del Sistema Sanitario Público de Navarra, en el que, como veis, la gobernanza es el paraguas de cada una de esas líneas de acción. Sí que he querido poneros en esta misma foto el botiquín de inclusividad, que podéis, si os metéis en la estrategia de humanización, veréis que podréis también echarle un vistazo al botiquín de inclusividad. Es un botiquín que viene muy bien tenerlo de la mano, ya que es un catálogo de herramientas, servicios, formaciones y manuales que estén a disposición de los equipos u organizaciones para que nos ayuden a crear una accesibilidad óptima para las personas. Si yo, por ejemplo, ahora en una organización quisiera decir, oye, pues quiero montar un baño de ostomizado, pero no sé qué características, qué tendría que contener, pues si yo me voy a este botiquín de inclusividad, me va a explicar perfectamente qué es lo que tiene que cumplir, qué requisitos tiene que tener. Vamos, es un manual que me va a incluir tanto formación, como ya os he comentado, como herramientas, etcétera, etcétera. Y después quería también hablar de lo que son las buenas prácticas en humanización, algo que cada 2 años se celebra en Navarra, en donde podemos presentar las organizaciones nuestras buenas prácticas y que pueda haber réplica de esas buenas prácticas. Me parece que es importante, cuando estamos hablando de gestión de trabajo integrado, el poder hacer una réplica de las cosas que realmente vemos que podemos llevar a cabo. Y luego tenemos el certificado Human, que esto es muy reciente, del marzo del 2025, en el que intentamos dar calidad en el trato a las personas que tienen algún problema, bien sea de salud mental, discapacidad mental, a la hora de cuando acuden a las organizaciones o a los centros sanitarios. Como veis, hago hincapié en la participación, ya que me parece muy importante y me parece que en este foro debemos de dar importancia a los foros de pacientes, las escuelas de salud y otras actividades de promoción y prevención de la salud, todos ellos de espacios de encuentro sistematizados entre pacientes, profesionales y personal experto para la identificación de líneas de mejora de los servicios sanitarios. Quiero dejaros aquí para que veáis la hoja de Salud Navarra, donde podráis introduciros y ver en qué consiste lo que es la escuela de pacientes, el foro de salud, las asociaciones de pacientes. Igualmente, también quiero hacer hincapié en las encuestas de satisfacción que pasamos a la ciudadanía, donde ellos nos cuentan qué opinan del servicio, qué echan de menos, qué falta. Y luego he querido dejar un link Quería dejar un link por si queréis entrar en él. Me parece que es muy interesante. Se habla de la participación de las organizaciones sanitarias en la inclusión de las asociaciones en los órganos de gobierno. Y nos volvemos a repetir, Pedro, yo también había traído lo que era el modelo de excelencia de las organizaciones sanitarias de participación para que pudieran ver, pues pudieran meterse, y como ya nos lo ha explicado Pedro, pues bueno. Luego también había traído otro documento en cuanto al foro de transformación sanitaria, experiencia y participación del paciente. Me parece también que marca unas líneas para poder leer de lectura que son muy interesantes, y el informe del 2024 del Observatorio de la Atención al Paciente, Atención Primaria y Comunitaria.
En cuanto a las experiencias de participación, bueno, lo que ya vengo diciendo, esto no hace falta ni prácticamente que lo lea, porque lo que hemos querido ir mostrando un poco es cómo la gestión sanitaria con los pacientes, casos reales de colaboración con asociaciones, evidencias de valor aportado, retos y aprendizajes con todas estas experiencias. Yo esta fotografía la he metido porque yo muchas veces cuando viajas y ves semejantes fortalezas hechas de piedra, ¿no? Que no tenían otros medios para poder construir que la propia mano del hombre. Y yo decía, madre mía, para subir esa piedra hasta allá arriba. Pero ¿cómo han podido hacer, no? Bueno, pues estamos ante un reto, ante una transformación y con esfuerzo de todos y unión de todos yo pienso que podemos llegar a muchísimos lugares. Algunos de los ejemplos en cuanto os he comentado antes que os iba a presentar, es, por ejemplo, convenios que se hacen con asociaciones. Pues en el 2019 se firmó un convenio, veis qué foto tan bonita, como podemos ver lo que es... Blanca, no vemos las diapositivas, tendrías que ir pinchando en cada una a la izquierda para que vayan cambiando. ¿Sí? ¿No las veis ahora? Vemos la segunda todo el rato. ¿Todo el rato? A ver, espera. Si no me meto en el normal. No estáis viendo todas las... Qué pena, es que ahora son un montón de fotos. Me cachis la mar. Espera, a ver. Vamos a cerrar esto, fin de la presentación. Pues me voy pinchando así en una y ya está, para que podáis ver. Así sí, ¿verdad? Ahora sí, sí. Pues ya está, no lo vemos en presentación, era más bonito en presentación, pero no pasa nada. Bueno, pues como veis, a mí esta foto, por ejemplo, me encanta. Cuando en el 2019 se firmó un convenio de colaboración con una de las asociaciones de personas AFAN, diagnosticadas de Alzheimer, ¿no? En el que se intentaba actuar en cuanto al personal voluntariado de AFAN para el acompañamiento de pacientes, tanto en el entorno hospitalario como en consultas. En esa mesa podemos ver al antiguo gerente del área de salud de Tudela, con responsable de la asociación de AFAN. Vemos a la subdirectora de atención primaria, de ahí la importancia de que los mandos y la gestión debe estar implicada y debe de marcar todas estas líneas de trabajo. Vemos también a otra persona que en su momento era el responsable de trabajo social, pero ahora lo tenemos como jefe de servicio de atención a la ciudadanía. Otra de las fotos, un convenio en el que se firma con Amimed también para campo de colores, una colaboración para trabajar con las personas que tienen discapacidad. Luego también otro objetivo que es este circuito que es un paseo saludable, que también con la colaboración de la Escuela Taller del Castillo y otros centros como el Centro Deportivo, como el Centro Politécnico de la ETI de Tudela, pues con el objetivo de ofrecer a pacientes y acompañantes y personal y a la ciudadanía en general un espacio en el que poder pasear con un entorno natural. Estos chicos nos ayudaron a preparar incluso una gincana, no llega a 1 kilómetro el recorrido, pero tenemos QRs o fotografías de los ejercicios que tenemos que ir haciendo en cada recorrido. Si veis ahí al fondo podéis ver el hospital de Tudela. Y luego una cosa que sí que nos ha ayudado mucho y que es relevante han sido las jornadas de salud en Tudela. Las 5ª jornadas de salud se han celebrado este año. Llevan celebrándose 5 años en el que asociaciones, pacientes, ciudadanía, nos reunimos todos y pasamos unos días fabulosos en intercambiar opiniones. Me parece que esto es lo que realmente nos ha ayudado a trabajar de tal manera que gracias a esto pudimos dar lugar a impulsar la participación ciudadana en el ámbito de la salud, constituyendo una mesa de asociaciones y entidades que trabajan en el ámbito de la salud en la Ribera. Ahora mismo este órgano de participación cuenta con 24 entidades. Apuntala al derecho de cada paciente de ser sujeto activo con autonomía y responsabilidad de las decisiones en relación a su salud y supone, por lo tanto, un avance en la mejora de la relación de los pacientes y familiares representados en las asociaciones con la organización sanitaria, sus objetivos y metas. Esto os lo he puesto en grande para quien quiera tenerlo, lo puede coger por si quiere coger alguna idea, alguna línea de trabajo, pero después de esta mesa de participación
hemos tenido nuestros resultados, y estos resultados ha sido crear una guía de asociaciones y entidades de salud de la Ribera de Navarra para incentivar la participación de pacientes y familiares. Uno de los objetivos de la mesa de participación es darse a conocer a los profesionales y sensibilizar sobre el trabajo que desarrollan todas y cada una de las asociaciones, colaborando así a la mejora del abordaje de la salud de la ciudadanía desde la prevención, promoción y centrando la acción en pacientes y familias. En definitiva, esta guía no solo pretende ser una herramienta informativa, sino también un claro ejemplo del compromiso compartido entre el área de Tudela con los profesionales, asociaciones y pacientes para construir un sistema de salud más humano, equitativo y participativo. Tuvimos el honor de que nos lo presentara el director general de salud de Navarra. Aquí tenemos que estaba la gerente y la jefa de sección de trabajo social, acompañada de dos personas de dos asociaciones de pacientes. Esta sería la guía. Podéis buscar guía de asociaciones, entidades del ámbito de salud. Esta guía está metida también en la intranet de los profesionales sanitarios para cuando los pacientes están ingresados puedan imprimir las hojas de la guía si hay alguna intervención que les parece que es interesante entregar. Son las 2 primeras hojas de la guía donde están todas las asociaciones de la Ribera que participan en esta guía y aparte en cada una de las hojas aparece el programa, quiénes son los servicios que presta cada una de las asociaciones y el contacto para estas asociaciones. Y como ya he comentado antes, no podía dejar de hablar de la integración asistencial. Si hablamos de participación tenemos que hablar de integración, ya que una de las líneas que nosotros trabajamos de los ejes que desplegamos en el área de salud de Tudela es la mejora de la integración y la coordinación entre los servicios de atención primaria, hospital y salud mental, ya que sin una integración, y como bien ha comentado antes Carmen, no podemos estar fracturados, no puede haber una ruptura, una grieta, tenemos que estar todos a una, tenemos que estar unidos, tenemos que estar integrados. Y también os he presentado aquí el cuestionario de AMUR, que es un cuestionario que nosotros pasamos a los profesionales, es una encuesta que no lleva más que 2 minutos y ellos nos cuentan un poquito la visión o qué les parece que la importancia de esa integración, si ven que sí que ayuda a los pacientes, si se orienta al paciente. Bueno, por último, no podía dejar de nombrar la importancia que es la formación. Pongo un ejemplo de una fotografía de la formación de voluntarios que acompañan a pacientes ingresados en el UN. Se hizo esa formación en noviembre del 2025. Y luego tampoco puedo dejar de hablar de las formaciones de nuestros profesionales, si queremos que todo esto fluya y vaya adelante también. Recientemente se ha hecho una formación de microcredencial de los profesionales del área de salud de Tudela en humanización con la UNDA, con la Universidad Pública de Navarra. Y algo que ha comentado Carmen, no podíamos dejar de nombrar lo que son las comisiones, ya que las comisiones constituyen una de las herramientas de gestión más importantes de los hospitales, ya que están formadas por grupos de profesionales que aplican sus conocimientos en el establecimiento de criterios. Estas comisiones suelen estar formadas por miembros multidisciplinares y yo quería sobre todo nombrar las comisiones porque este año en la Comisión de Humanización es el primer año que hemos integrado a las asociaciones de pacientes dentro de la Comisión de Humanización de la Organización del Área de Salud de Tudela. Y luego solamente quería comentaros que la réplica de todo lo que hacemos es importante. Entonces tenemos los premios de Avenir Dona Median a la calidad, donde podemos presentar todos aquellos trabajos que vemos que hayamos podido hacer en calidad asistencial, o el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de Buenas Prácticas, que ahora tenemos la convocatoria para presentar todas esas buenas prácticas que hayamos realizado y que otros sitios puedan tener esa copia o esa réplica de todo lo que nosotros hemos hecho. Y en resumen, y ya no me extiendo más, que ya casi es la hora, en cuanto a retos actuales, tenemos que pensar que en cuanto a la participación
Hay que pasar de escuchar a incorporar, no puede ser que solamente escuchemos, debemos de incorporar, debemos de evitar la participación simbólica, debemos de lograr la participación efectiva, debemos de alinear objetivos entre gestores, entidades y asociaciones, como ha comentado Carmen, debemos de sostener proyectos en el tiempo, disponibilidad y formación continua de profesionales y pacientes y debemos de evaluar el impacto real en la salud o en la gestión. En cuanto a aprendizajes, la participación funciona mejor cuando se estructura y se acompaña. Las asociaciones aportan perspectiva, legitimidad y conexión con la ciudadanía. Las experiencias generan confianza y permiten replicar modelos. Estas experiencias nos han mostrado que la participación no es un complemento, sino es un motor de transformación y puente real entre gestores, profesionales, pacientes, asociaciones, entidades. Y la aportación de valor, mejora de la experiencia del paciente, refuerzo del tejido asociativo, generación de espacios estables de colaboración y mayor eficiencia al alinear esfuerzos y recursos. Y daos las gracias, muchas gracias, ¿no?, por la oportunidad de compartir estas experiencias. Confío en que este intercambio ayude a avanzar hacia una gestión sanitaria más humana, más participativa y más transformadora. No podía dejar de poner esta foto que me encanta, en la que una persona le da la mano a un robot y con la transformación tan rápida que estamos teniendo, debemos de pensar en transformar, pero humanizando. Y hasta aquí, muchas gracias. No sé si he corrido mucho, si ha podido ser de utilidad todo esto y vamos a cerrar ahora. Y aquí, con todo lo que os hemos contado, pasaríamos a ver si hay alguna pregunta por parte del resto de las personas. ¿Tenemos alguna pregunta? Vamos a mirar el chat, no va a ser que tengamos algo. Vale, en el chat no hay nada. Bueno, pues igual, yo sí que igual os hago una pregunta a cada uno de los intervenientes en la mesa. Igual, Pedro, sí que me gustaría un poco que nos contaras, ¿no? ¿Cómo podríamos ahora mismo, si nosotros somos una organización y queremos contactar, ¿no?, para que nos echéis una mano en cómo podemos medir o cómo podemos canalizar esa participación, ¿no?, de las asociaciones? ¿Qué indicadores o qué medidas podemos tener en cuenta? No sé si me he explicado bien, Pedro. Iba a optar por la vía más rápida, que es compartiros el link aquí en el chat yo también. Yo creo que lo más fácil es que entréis en ver la metodología, podéis ver el informe de cómo ha sido elaborada y utilizar cualquiera de los estándares, mecanismos de verificación, diferentes áreas de interés, utilizarla de forma completa o de forma parcial. Creo que es muy, muy interesante, que os puede dar pistas. Así que el primer consejo sería que pinchéis en el link este que os acabo de dejar en el chat y que forméis parte del modelo de excelencia de participación. Muchas gracias, Pedro. Y Carmen, no sé si nos querrías aportar una frase que te parezca que sea primordial en este día del segundo día de la gestión y por los pacientes, ¿no?, y las asociaciones. Sí, pues yo la frase que hemos visto, ¿no?, de decir que la gestión basada en valor con la participación de los pacientes es invertir ese euro, la forma mejor de invertirla es que haya resultados en salud y luego pues invitar a los afortunados que en sus consejerías de salud ya tienen planes de humanización y están haciendo iniciativas y apoyan desde arriba, pues eso es fantástico, hay que aprovecharlo y que luego dentro de los equipos directivos pues realmente se crean que esto es importante y hacer ese cambio que hay que hacer, ¿no? Y ver pues que hay ejemplos de los que podemos todos aprender, como has contado tú, Blanca, y como hemos visto de otros centros, que seguro que hay muchísimos más, y ponerlos en marcha, que es el camino abierto. Y por supuesto contar con la POP, que con ese programa de participación seguro que esto va creciendo. Vale, pues entonces muchísimas gracias. Seguimos sin haber ninguna pregunta. ¿No tenemos ninguna pregunta?
Me parece que no vamos a tener ninguna pregunta más. Bueno, como yo pienso que cada vez que habéis hecho en la mesa la ponencia, he hecho un pequeño resumen de cada una de vuestras aportaciones, podíamos igual, si no, pasar la palabra ahora mismo a Karina. Karina, ¿querrías ahora mismo hacernos alguna última reflexión, comentarnos algo en la mesa? Sí, bueno, primero que nada, daros las gracias, Blanca, Carmen, Pedro, por un poco vuestras intervenciones, porque la participación de los pacientes yo creo que es fundamental. El modelo que ha presentado Pedro es un modelo basado en la experiencia. La POP está en el Ministerio de Sanidad, en la Agencia Española del Medicamento, en el Instituto de Salud Carlos III. Tanto en la agencia como en el Instituto de Salud Carlos III estamos con voz y voto. En este momento estamos trabajando en una ley de asociaciones de pacientes estatal que está ya pues bastante avanzada. Y esto viene para que la participación de los pacientes no sea una moda, sea un tema que no dependamos al final de las personas que estén liderando o el momento político en el que vivamos, sino que realmente se considera la voz de los pacientes a las asociaciones como un motor para la innovación y transformación que decías tú ahora, Blanca. Tenemos que transformar nuestro sistema sanitario. Innovar es buscar la forma de hacer otras cosas, también de políticas de no hacer, que yo creo que Sedisa también en eso es experto de buscar esas políticas de no hacer con el consenso de los profesionales y de los pacientes. Y creo que considerarnos un agente más del sistema sanitario es el objetivo que tenemos desde la POP. No solo tenemos esta herramienta de participación, tenemos desde temas de datos por salud, tenemos nuestra propia IA, ¿no? de buscar datos para hablar de cronicidad y hacer políticas sanitarias y poder hacer mejor nuestro trabajo, pero también tenemos un PROM propio que se llama CROBI, Cronicidad y Bienestar. Nos ha costado 5 años sacarlo adelante, ya os digo, pero es un PROM que tiene un manejo muy sencillo, está dirigido a gestores, a profesionales, a pacientes, se está utilizando en investigación y creo que lo tenéis en BiblioPro y si no lo tenéis en nuestra página web. Pero bueno, que entre todos yo creo que estamos gestionando un gran cambio, que aunque a veces las noticias o el día a día político es un poco aterrador, ¿no? Digo, en cuanto a seguir trabajando con ganas, ¿no? Y no podemos perder las ganas porque están pasando muchas cosas buenas. Hay muchas iniciativas por todo el territorio y Blanca lo estaba comentando ahora mismo. Lo que estáis haciendo en Tudela y no solo en el hospital, sino en el área, ¿no? Tener la primaria, hacer salud pública, hacer educación sanitaria, contar con la ciudadanía, ¿no? Esa parte de llegar a lo local para que realmente pasen cosas de verdad. Con lo cual, enhorabuena por vuestro trabajo y muchísimas gracias por invitar a la POP y por ser compañeros de viajes y de sueños, ¿no? De conseguir un sistema sanitario mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Y ahora nos toca pasar la palabra a José Soto, que nos haga el cierre de esta mesa y de este segundo día de gestión sanitaria. Pepe, te paso la palabra. Bueno, vamos a cerrar entonces. Yo me he apuntado a algunas cosas, pero todas giran en torno a un concepto, ¿no? Es decir, la participación estratégica, que ha dicho Blanca en un momento determinado. La participación estratégica es participación de pacientes y de asociaciones, que ha dicho Carmen, con experiencias diversas que han comentado las dos, Carmen y Blanca, dando importancia, que ahora mismo lo ha hecho Karina también, a los PROMs y a los PREMs, y con un modelo de excelencia que nos ha planteado Pedro, que es maravilloso. A mí me da una envidia. Digo, oye, ¿cómo es posible pensar tanto, acertar tanto, publicar tanto y enseñar tanto, en definitiva? Y vosotros estáis haciéndolo, nos estáis formando a los directivos. Hoy que damos un paso más en el segundo día de la gestión sanitaria que ha comenzado Blanca, el año pasado hicimos el primero, el primer país del mundo que celebra un día de la gestión sanitaria, que centraremos más actos el día 26 y al que invitamos a la plataforma de organizaciones de pacientes, que sabemos que vais a estar ahí. Estaremos también en el Congreso de los Diputados, que ya estuvimos, pero estaremos de nuevo otra vez ahí para recordarles que nosotros no somos unos ángeles caídos del cielo que vamos a arreglar todo poniendo la mano así y ya está, sino que hay que trabajar y que se tienen que involucrar con nosotros en
reconocer la profesionalidad de los directivos, que no somos unos voluntarios que por escaparnos de nuestras tareas habituales nos apuntamos a ser directivos, ¿no? Que ser directivo es una cosa mm, muy bonita, pero muy complicada, como cualquier profesión en la vida, y entonces estamos dispuestos a continuar formándonos permanentemente. La necesidad de formación de herramientas es muy importante y hay que asumirla. Y con debates como este, como el que hemos tenido hoy, aprendemos mucho, de verdad. No aprendemos todo lo que hay que saber, pero aprendemos a orientar nuestros esfuerzos y a orientar nuestros planteamientos estratégicos, insisto, que eso es básico y por tanto, como es básico, tenemos que asumirlo. Muchas gracias a todos los que habéis estado también en vuestra casa. Blanca, en próxima vez tendrás que aprender a manejar Hoy la sí, José. presentación, eh, Hoy me ha porque hemos visto tocado poquísimo, nuevo, pero todo me ha tocado el ordenador, todo nuevo en casa, José. vale, Muchas muchas gracias, buenas gracias. tardes. Hasta otro día. Adiós. A todo el mundo. Hasta Adiós. luego, buenas tardes. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Adiós, adiós.